Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos, escuchando un poco más de las anécdotas del jefe. Vamos a estar echando una platicadita aquí, unos 40 minutitos, en lo que nos acomodamos y nos acordamos de cosas. Y ahorita mencionando, ahorita en lo que empiezas, recordé que el fin de semana pasado, o fin de semana o la semana pasada, Ajá. fui saludos a todos. Fui a ver al Kill Bill, pero completa, Ajá. completa como según el Tarantino dice que quiere que veamos su película. Bueno, ese no es el punto, sino la pregunta era más bien de que cómo fue tu primera vez yendo al cine y cómo estuvo ese pinche evento, cómo era la pinche matiné acá en tus tiempos. Ah, eh, bueno, saludos Saludos, saludos. saludos nuevamente. Y bueno, la historia del gusto personal por el cine viene más o menos de la misma forma que uno empieza a tener gusto por la música. Va. Primero empezamos a ver cosas que los padres de uno ven. Yo puedo comentar que en mis épocas de infante ya habíamos mencionado que en casa había televisión Ajá. y a veces programaban las películas y caray, nos poníamos a ver ahí películas de que en ese tiempo que posteriormente se le llamó la época de oro del cine mexicano, que bueno, yo tengo mis dudas al respecto a cómo ha sido etiquetado tal instancia cinematográfica. Que se refieren con oro, ¿no? Pues sí, no, hombre, había cada bodrio que, bueno, era una cosa así como medio espeluznante. Y empecé a ver películas que mis papás veían, que finalmente terminé en muchas ocasiones por aborrecer. A veces cuando comento que mis padres veían películas, por ejemplo, de Jorge Negrete, Pedro Infante, y a ellos les gustaban mucho, Sí, eh, después caí en cuenta, por ejemplo, que eran básicamente musicales, sí, sí, sí. porque salía Pedro Infante arriba de un caballo o Jorge Negrete y se oía la música del mariachi y ellos cantaban y bueno, venía todo este rollo de la trama del filme y empecé a verlo y insisto, empecé a aborrecer esa situación del estar ahí y pues no sé, ignoro totalmente cuántas películas, por ejemplo, Pedro Infante tenga, pero pues acá en la televisión las repetían y las repetían y las repetían. Y yo renegaba y recuerdo perfecto que un día le comenté a mi mamá eh, acerca de que esa película ya la habíamos visto. Esa película ya la vimos Muchas veces. otra vez. Y, y mi mamá muy seria me dice, sí, pero vamos a ver si ahora si se queda con la muchacha No o se no se muere. muere. Y bueno, como que medio me convencía y entonces empecé a tener un gusto forzado por ver películas de ese tipo. Pero después viene otra cuestión de empezar a ver cine en salas, Ajá. en cine. Esas. Aquí en Zumpango existía, siendo yo ya niño, existía el famoso Morelos, que está precisamente por la avenida del mismo nombre. Y recuerdo perfecto que sacaban los volantes, los famosos flyers Ajá. de, de Del las películas que se presentaban. que se proyectaban. Y había funciones desde el jueves. El jueves empezaban. Jueves, viernes, sábado y domingo y lunes repetían las películas. Va. Y había como categorías. Me recuerda mucho a un gusto también heredado que tengo por la música, que Ajá. ahorita me viene a la cabeza, de una canción de Joaquín Sabina que se llama De Romanos. Ah, bien, bien. ¿Y por qué me viene a la memoria? Porque los jueves
pasaban películas de romanos. No nada más de romanos. Por cierto, no es como actualmente es el cine. Anteriormente pagabas no recuerdo si 2 pesos en Luneta y 1 peso allá En la loma. no, pues en un palco que bueno, hacían bromas, ¿no? Eran eh, prácticamente maderas donde te podías sentar y hacían la broma que cuando ibas precisamente a Galería o a Gallola, que te daban también un palo para que mataras las ratas. O sea, era una cosa que se manejaba así en ese tiempo. Sí, sí, sí. Y, y había permanencia voluntaria. Podías ir a la hora que quisieras, comprabas tu boleto y entrabas. Y podías ver, generalmente eran 2 películas, ver una película completa o la mitad de una y esperarte para verla completa, etcétera. Y era agradable ir al cine. Y de lo que yo recuerdo, vi por ahí películas acerca de, bueno, por ejemplo, Duelo de Titanes, Ursus en la isla de no sé dónde, Ah, ya, 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 ya. y Hércules en la tierra de... El Ben Hur no está. eh, bueno, esa era también larguísima, Ben Hur. Esa nunca la vi en cine, esa la vi en televisión, al Ben Hur. Y Sansón contra los filisteos y Dalila y todas esas cosas. Pinches filisteos. Y me iba al cine. Me molestaba un poquitito este asunto. Estaban puestas en idioma original, o sea, Ujú. habladas básicamente en inglés. En inglés. Y los subtítulos a veces no los alcanzaba A ver. a leer. Y después descubrí o bien leía o ponía atención en lo que pasaba en la pantalla. Con el tiempo empecé a aprender a poder lidiar con estas dos situaciones que hoy día no tengo ya tanta dificultad para eso después de décadas, ¿no? Pero me iba al cine, me iba con mis 2 pesos, entraba, me la pasaba muy bien, iba a la tienda, compraba unos dulces, los recuerdo perfecto, Bien, que bien. son caramelos de crema de mantequilla. No recuerdo el nombre exacto, pero bueno, eran una delicia. Jueves, viernes, poca gente, pero los fines de semana a veces, se ponía muy, muy conglomerado. Y pues las películas, entrecomilladamente buenas, eran del fin de semana. Va. Incluso cuando había películas de renombre, incluso las pasaban desde el viernes, ¿no? O sea, viernes, sábado, domingo y lunes. Y pues había que estar atentos. Si no podías ir un día, podías ir a ver el otro porque la cartelera ahí estaba. Pero semana tras semana cambiaban la cartelera. Bien. Así empecé a ir yo a la sala. Me iba al cine, regresaba y yo recuerdo este detalle que es interesante, porque cuando regresaba, mi señor padre me preguntaba que cómo me había ido y me pedía que le, que le narrara la trama de la película. Sí, sí, sí. Y sin darme cuenta, me empezó a generar una habilidad que más adelante para con lo que me dediqué me ayudó mucho, que es el aspecto narrativo de cierto tipo de situaciones. Va, va, va. Y pues ahí cualquier cantidad de películas para ver, les puedo describir en ese tiempo en Morelos cómo estaba. El edificio todavía existe, Sí. de hecho. La sala era grande, las butacas eran de madera y estaba recubierta, esos primeros años que vi, de petates. Ah, va, va, va. Tenía sus extractores, tenía para sacar Sí, sus el ventiladores, ¿no? ventiladores,
y petates. Se me hacía raro y yo llegué a preguntar y con el tiempo me dijeron, esto no lo sé a ciencia cierta, en el sentido de que decían que precisamente los petates ayudan mucho para cuestiones de la acústica. No lo sé si esto tenga algo que ver, pero yo recuerdo que iba al cine, tapizado de petates hacia los costados y una pantalla, la proyección, y vivía las del cine. De repente se les quemaba ¿La la cinta? cinta, No, ma. empezabas a ver cómo empezaba a quemarse la cinta y, Vértebra. y el calor de lo que pasa dentro de una sala de cine, ¿no? Ajá. El griterío, los chiflidos y las mentadas de madre Sí, el proyeccionista. al proyeccionista. Bueno, era una cosa muy, muy de lo que era el cine en ese tiempo. Y me empezó a gustar ir por lo que representaba. Después, para cuando me empecé a ser un poco más selectivo, e iba a ver algunas películas, les puedo comentar que ya siendo un poquito más grande, eh, llegué a ver películas de de mucha diversidad, cosas que yo, por ejemplo, no me esperaba. Mm. Puedo hacer mención de algunas. Sí, sí, sí. Yo en esa sala de cine vi una película mexicana que se llama Canoa, Ya no. que habla de un linchamiento de unos trabajadores universitarios de Puebla que hicieron una excursión para escalar la Malinche, pero el mal tiempo los detuvo en un poblado que se llama San Miguel Canoa. Y entonces los confundieron con el hecho Con el de, cártel. pues es que era 1967, 68 y se hablaba que los comunistas iban a, A a dominar cambiar el mundo. Sí. bueno, un montón de cosas. Va, va. El sacerdote que tenía bocinas por todas las esquinas dijeron que ya esto estaba por empezar, que en la casa de fulano había ya unos comunistas ahí, sucede que los linchan. Todo esto fue verídico. Yo fui a ver esa película siendo muy jovencito, que les digo, 12 13 años, y sí me quedó, quedé impactado Por ese hecho. sí, de películas mexicanas también fui a ver, más o menos a la misma edad. A esa película la fui a ver con mis padres. No recuerdo si mis hermanos iban, pero mis padres sí. Fuimos a ver una película que también es de hechos reales. Se han hecho muchas versiones, hay libros, hay conferencistas acerca de este hecho. Y en México se llamó Los Supervivientes de los Andes. Ah, ok, claro. Alive se llama una versión que está en inglés. Ujú. Y fuimos a verla y pues también me impactó mucho porque si hay escenas explícitas, si ustedes reconocen este evento, de cómo, de cómo estos supervivientes o estos sobrevivientes, eh, estando esos días allá en la cordillera y al terminárseles la comida, se empiezan a comer a sus compañeros. Ey. Y también fue algo que me dejó muy impactado para esta, para los tiempos que se daba. Y ahora que he vuelto a ver esa película, la versión mexicana, la verdad sí la veo y está, pero bastante mal hecha. Pero, pero bueno, les estoy hablando tomando referencia de un muchacho como de, insisto, 12 13 años. Otra película que vi ya un poquito más avanzado en edad fue una película que se llama 1900. Ok. Me parece que el director es Bertolucci. Es una versión no recuerdo bien si de la Revolución Francesa. Es con De Niro cuando estaba muy jovencito. Ok. Sale Robert De Niro y sabe Gerard Depardieu. Ujú. Y
y también fue una película que me impactó mucho ver en pantalla. Por ejemplo, puedo comentarles esta escena que a mí me dejó atorado en la butaca, mm, de que los trabajadores le estaban diciendo al patrón que sus condiciones de trabajo no eran las adecuadas y que querían tener mejores beneficios acerca de... Pero el patrón les dice que no, que ellos están ahí, que nada más para obedecer y que no deben de escuchar todo lo que hay alrededor de... Y un trabajador dice que si no hay que escuchar, y se ve gráficamente como él toma una cuchilla, se toma una oreja y se la corta Mm. y le entrega La la oreja. oreja al patrón. Y yo así, ¡ay, caramba! Película larga, película eh, muy descriptiva, muy de muchas historias, y nada que ver con el cine actual, que es de otra rapidez y de otra fluidez que se tenga que ver, que tenga que ver con esto. Bueno, había también estrenos, Claro. había también estrenos. Les platico, se decía en ese tiempo que en la Ciudad de México se estrenaban películas y sí tardaban unas semanas o meses en poderse proyectar En aquí en Zumpango. Zumpango. Por ahí del 77 tuve aunque ya muchos compañeros de la secundaria le habían ido a ver ¿A la ciudad? a la ciudad, y ahí tuve mi primer contacto con Una Última Esperanza, ¿no? De la saga de la Guerra de las Galaxias. Ok. Y esa la vi aquí en Zumpango. Y entonces, a mí los títulos que empiezan a correr para dar inicio de la historia, episodio 4, y empiezan a salir, y luego de repente sale una nave, pero de la parte de arriba, que por cierto el sonido en la sala de Zumpango, en el Morelos, era bastante bueno, Ujú. y empiezas a ver el crucero de la parte de arriba, cómo va invadiendo lo que es la pantalla. Sí. No, a mí me dejó perplejo. Y también para cuando en esa película la imagen de alcanzar la velocidad luz del Falcon Millennium cuando están saliendo de Tatooine, Ajá. la imagen donde la luz se disipa porque están alcanzando la misma velocidad, también a mí me dejó impresionado. Se recorren, ¿no? Las Sí, líneas. como ves el haz de luz. Y bueno, eso por un lado. Mi padre me acompañó a ver una que se llamaba La Isla del Diablo. Eh, buena película. Él le agradaba, a veces él me acompañaba. Y aquí viene uno de los gustos también adquiridos, Ujú. que, que ya lo he mencionado, cuando mi padre me empieza a enseñar, a mí y a mi hermano nos empieza a enseñar a boxear. Y de repente vemos aquí que en Zumpango se estrena la película de Rocky, Rocky uno. Rocky 2, Ah, Rocky 2. porque yo las empecé a ver así. Ujú. Yo la primera película de Rocky que vi fue Rocky 2. Va, va, va. Y fui con mi papá. Ahí sí recuerdo que fuimos mi hermano, mi papá y yo vimos Rocky, que se llamaba la película La Revancha. Ya habían visto Rocky uno. Y hasta después Ah, va, va. vimos Rocky 1. Bien, bien. Y esa fue una experiencia que espero haya tiempo para platicarla, Sí, sí, sí. de una aventura que tuve con mi hermano. Tuvimos que irla a ver a Valle Dorado. Bueno, fue todo un Un- diciembre por ahí de un año que ya tiene bastante tiempo. o sea, Rocky uno tuvieron que ir a otro lado. Sí, La presentaban de, sí. de que pues está ahí. De hecho, en ahí en los multicinemas Valle Dorado estaban presentando las dos. Ah, eran continuas. Sí, Bien. sí. Y entonces, de hecho, nosotros nos fuimos porque
Aquí en Zumpango el cine empezaba a las 3 de la tarde. Ujú. Pero la gran fortuna que teníamos que en la zona metropolitana había matinés y entonces ahí empezaban como desde las 11, Bien. 11, 12 de la mañana. Y entonces nosotros nos fuimos a ese maratón y nos aventamos Rocky 1, que no habíamos visto, nos aventamos Rocky 2 y después nos aventamos otra que se llamaba Aeropuerto 1970 y algo, el Concorde, que se trataba de que había protestas por que estaban en contra de que el Concorde volara. Ok. Porque como era un avión supersónico, el choque sónico y que podía romper las ventanas y que no podían volar en zonas metropolitanas. Después obviamente se desmintió todo eso, pero nos reventamos ahí como desde las 11 de la mañana, 3 películas, y ya ahí por ahí de las 8:30, 9 que había que regresar, nada más vieran la odisea que tuvimos que pasar para regresarnos. En el periférico no se paraban los famosos melchores, tuvimos que ir hasta allá de la carretera que conecta con la quebrada. Afortunadamente encontramos uno que llegaba hasta Cuautitlán y de Cuautitlán pudimos encontrar uno que ya llegara a Zumpango. Pero fue una travesía Larga, larga, complicada. complicada, pero muy, 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 muy grata. Y así es como iba al cine. Eh, Otras que no podíamos dejar de lado era pues las del Santo. Claro. O sea, a veces las pasaban en la tele, pero esa obra de la cinematografía que podemos decir, Santo contra las momias de Guanajuato, Ah, sí, sí, sí. esa sí me la eché ahí Es la más clásica, ¿no? No, y fue ahí en el Morelos y fuimos, no recuerdo si mi mamá iba, pero ahí tengo bien presente mi papá, mi hermana, mi hermano y yo estábamos ahí. ¿Ya era el auge del Santo o Sí, ya era lo más top de todo? eh, en ese tiempo les dio a estos personajes de la lucha libre hacer películas. Ujú. Y yo fui a ver muchas películas de luchadores. Hubo por ahí alguna que se llamaba Los Campeones Justicieros y una cosa Hay del así. Tinieblas, de Hay Blue de Demon, hay de varios, ¿no? Mil Máscaras, De El Mil Máscaras, sí es Psicodélico cierto. y demás. Pero no, causaba furor El Santo. el Santo. El Santo y pues había que irlo a ver y entonces les puedo platicar esto que después lo viví también con otras películas, pero que era energético. Ajá. Mm, Santo contra las momias de Guanajuato. sí, Y sí, sí. pues estos pobres tipejos del Blue Demon y Mil Máscaras y no recuerdo quién otro, no podían con las malditas momias. No, no, No la veían llegar. las llaves no No, armó. no había forma de poderlas vencer. Y de repente en esa película que es Santo contra las momias de Guanajuato, la verdad el Santo sale unos minutitos, Ujú. pero de repente no pueden, está todo el caos ahí en la ciudad que De está, que Guanajuato, ¿no? está hecha en la ciudad de Guanajuato. Sale incluso ahí la lóndiga de Granaditas y bueno, sale el cementerio donde están precisamente las, Sí, como las museo, momias, ¿no? el museo. Sale también en un cameo el Pípila. Bueno, Órale. sí, todo ese asunto, El pero honor a Guanajuato. sí. Y pues no podían. Y de repente aparece el jaguar plateado del Santo en la película Sí, sí, y sí. todos en la sala aplauden. ¡Eh! Porque yo me imagino que hasta yo también, porque ya sabemos que llegando el Santo se solucionaba todo el pedo, ¿no? Ya, pinches momias, a otra pinche cosa, ¿no? Le iban a padecer. Sí, y, y, y no recuerdo, la verdad, pero sí muchas. Es complicado decir un número de las ocasiones que yo asistí a la sala ahí del Morelos. Vi muchas películas, vi muchas historias, vi unas que me agradaron mucho. eh, no tenía como referencia ni tampoco fui grosero de que si veía una mala película y me saliera porque no me gustara. Claro. A mí me tocó ver a personas que sí no podían soportar lo que estaban viendo y se iban. Y bueno,
Era una cosa de reunión de ahí de los pueblerinos que nos reuníamos. Puedo y voy a platicar esta. Sí. Una vez nos cayó un aguacero y granizo y se cayó el techo del cine. Bueno, no todo el techo. Unas láminas se dieron, me imagino que por el peso del granizo, y estaban cayendo unos chorrazos De agua. de agua dentro de la sala y pues todos para afuera, se fue la luz, bueno, era un relajo. Pero Ah. aquí lo interesante es que pues vámonos, ¿no? Un jueves, eso fue un jueves. Sí, sí, sí. Y saliendo los señores dándote un boleto para que regresaras. El Dices, ticket. mira, órale. Boleto gratis. Bueno, no Boleto, gratis. no gratis, pero... no, pero para que fueras. Ujú. Recuerdo perfecto que dependiendo del día, los boletos eran de diferente color. Ah, va. En los flyers, después eso lo entendí. Hoy vamos a ver Sansón y Dalila, Ujú. con fulano de tal, esto y lo otro, y abajo decía 9 partes. Ah, cabrón. 9 partes. Sí, los rollos. Ah, va, te explicaban todo Sí, lo que traían. te decía, para que más o menos supieras cuánto duraba La de pe... 6, de 8, había unas. Yo decía, bueno, esto ¿por qué? Hasta después alguien me explicó. Le dije, bueno, ¿y esto qué? Dice, no, pues que no ves que suben. Y Todo. podíamos ver, antes nos sentábamos, iban a empezar y veías al proyeccionista cómo subía con Con sus sus... rollos así de celulosa, ¿no? Sí, claro. Para proyectar. No, era todo muy, insisto, muy cotidiano, muy de pueblo. Yo me divertía mucho, insisto, iba por ahí, me acomodaba. eh, Al principio iba acompañado, después muchas veces fui Solo. solo. Y de las loncherías y así, ¿cómo entrabas? ¿Qué te dejaban? Decías que llevabas los dulces, pues eso no había problema, pero comer o No, no, algo así. no, los dulces yo los compraba adentro. Ah, en el cine, en el Sí, cine. sí, porque ¿No te igual, dejaban pasar? igual, pues como la aplicamos ahora, ¿no? Igual si va bien escondidito no pasa gran cosa, Ajá, pero no, todo lo tenías que consumir ahí. ya. Y la verdad, las tortas que vendían ahí no eran como muy buenas, pero también existía otra cuestión a la hora de salir del cine. Ahí enfrente del cine, a un costado de lo que hoy en día es una tienda deportiva que se llama La Máquina Azul, Ajá, ahí a un costado había un localito en donde vendían tacos al pastor. va. En la esquina de acá de la Hortensia, donde ahorita me parece hay una óptica, ahí había ahí también había otra taquería en donde te vendían tacos de asada y parrilla y demás. Que por cierto, el señor que atendía se llamaba Jorge Rivero y le hablaba a mi papá. Oh, Ese Jorge Rivero es o era el papá del famoso Gillo. ah, perfecto. Un Un saludo saludo para el Gillo. al Gillo. Ahí yo conocí a ese señor. Él vendía los tacos. Él era el parrillero Ok. y hacía muy buenos tacos. Entonces, ibas al cine, Ujú. si no te gustaban las pinches tortas caras. Y yo recuerdo que no eran buenas. Tenían la vitrina y había dulcería. Ujú. Te digo, yo compraba esos dulces y bueno, la mera verdad no recuerdo si vendían palomitas o no. No lo recuerdo. Los refrescos caros. Te Sí. vendían los Boing de Tetra, Ajá, los de los triangulito. de triangulito. Y órale. Eso sí vendían de a madre, pero no era buena la comida. Y pues como cine era Palomitas, papas y ese papas desmán. sí, Papas. sí lo recuerdo, pero caro. No, nosotros a veces nos esperábamos. Salíamos enfrente, podíamos echar taco al pastor, ir a la parrilla, o regresarte acá al portal a echar taquitos de cabeza, que ahí había Siempre. siempre. Sí, sí, claro. Entonces no era un problema el asunto de la comida, pero se empezó a hacer así como una costumbre.
A veces yo aquí de la escuela me iba en la bicicleta. Y ahí por donde ahorita hay una casa de empeño había un taller de bicicletas en donde las podías, la, la, era como una Arreglar. pensión, o sea, la dejabas ahí estacionada, Ah, va, sí, claro. pagabas y ya te regresabas en bicicleta, con el famoso chimino le decían, que después tuvo pedos porque llegó uno por una bicicleta que no era de él y se la robaron y bueno, nada más hubo muchas dificultades, pero prefería irme a veces caminando. Pues es que ya vivíamos aquí en San Lorenzo, entonces Va. caminar, ir, venir, y a veces que no había mucho entusiasmo de hacer las cosas, me aventaba hasta que, pues entraba. Hasta que te corrieran. Sí, 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 no, pues ya, se acabó, ya todos se salieron, pues vámonos ya. A veces nos hacían trampa porque tenía que pasar 2 veces Las pelis. las dos películas. Si eran dos, te pasaban 4 funciones, pero a veces nada más pasaban 3. Y a la última, Ya no, pues ya no. A nadie me desalojar, compró. vámonos. Y era un relajo. Había buenas funciones en donde llegabas y si no llegabas a tiempo se llenaba ese pinche cine y todos los pasillos con gente parada. Y te digo lo que es el caló, ¿no? Eh, Había un clásico grito de cada pelafustán, que Ajá, cuando llegaba ya todos a oscuras y demás, y el grito era este: ajá, ajá. ¡Ingue a su madre el que no me la miente! Y entonces toda la sala, sí, con los silbidos y demás, y Interrumpiendo toda interrumpiendo, la sí, pinche peli y sí. todo. Y el que se quiere pasar, ya siéntate, cabrón, y parece que estás en tu casa, y Sí. bueno, era una cosa. Ahí en la oscuridad, todo Ujú. el pinche show. No, hombre, de niño no tenía como forma de imaginarme por qué podía ver plasmado en una pantalla las imágenes. Sí, está muy cabrón. O sea, yo decía, ¿qué pasa? Veía el haz de luz de la proyección y decía, ¿qué a poco van ahí esos güeyes? Y cuando veía al santo que luchaba, ¿estarán luchando atrás? Estos cabrones, allá atrás de la pantalla y la chingada. Y yo no me quedé con la duda. Yo un día me levanté y me asomé y no vi más que unas pinches pacas de paja que había ahí. La madre, dije, ¿cómo está este pedo? Ni el proyector ni nada, ¿viste? No, 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 no. Lo que sí, cagaban al proyeccionista cuando se le empezaba a quemar Eso sí. la celulosa y pues no falta un cabrón. Ya vas a empezar, hijo de tu quién sabe cuántas madres. Fíjate. Fíjate, chingada. Yo todavía no entiendo cómo es el cambio porque pues has de tener dos proyectores, ¿no? Sí. Y cómo es el cambio para que empatarlas Oh. y que la pinche peli pues siga pues girando. Yo de hecho, hasta ahorita que lo mencionas, yo nunca me puse a pensar en eso, pero sí me daba cuenta que allá en el cuartito donde lo proyectaban había varias ventanas Sí. y de repente sí se oía el clac y veías primero que estaba en una ventana y que después estaba en otra. O sea, eso sí lo llegué a ver, pero nunca me puse a pensar hasta ahorita. Dije, bueno, estos güeyes, ¿Cómo le ¿cómo hacen? le hacen? Tengo bueno, sé que es con una marca, se llaman marcas de cigarro, ¿no? Que te indica que es en la esquina superior derecha y se sale en la pantalla y entonces como que es la indicación que prendas el otro proyector, pero no sé cómo le empatan. Sí, porque no hay. Lo que sí llegué yo a darme cuenta es que eh, pues no quedaban a veces muy bien empatadas porque a chinga. Simón, Segunditos antes te repetía, ¿no? Lo que eso. acababas de ver. Sí, creo Y que sí, o pasaba sea, algo así, así. "Ay, pues eso ya lo vimos, ¿no? Sí. Pero pues eran Algo. situaciones que Pues era cotidiano, ¿no? sí, va, a darle. Después con el tiempo vinieron las películas de. Bueno, a mí me tocó vivir el auge de lo que se le llamó el cine de ficheras, Ah, va. que no nos dejaban entrar porque pues éramos menores de edad, pero te escondías ahí entre los cuates y podías meterte y le hacías al cuento. Hoy todavía Pagas ya otra tengo, entrada, ¿no? sí, ya tengo la certeza de que se daban cuenta, Pues sí. ¿no? Se daban cuenta pero pues Pues ya ya. pagado el boleto. Si ibas al boleto, el de la taquilla no te lo vendía. Pero a veces
iba un adulto y le decías, cómprame un boleto. Y ya te lo vendía. Y ya el que te recibía el boleto, ya te preguntaba y pues obviamente mentías. Pues, ¿cuántos años tienes? No, pues tantos. Ah, pásale. Y ya. Pero a veces el que te vendía el boleto te decía, no, esta película es para adultos. Va, va, va. Y pues ahí hacíamos trampa y sí vi. A un buen de viejas encueradas. Yo recuerdo mucho y tengo una frase Ajá. que la frase es, eh, ya lo estuvimos viendo. A ver, a ver. Ya lo estuvimos viendo, lo dice el Cumbias, Ok. que es un personaje de una película. De una película que se llama Pedro Navajas. Ah, va. Pedro Navajas era Andrés García. Y yo fui a ver esa película, no por Pedro Navajas, porque se decía en el argot que salía encuerada Maribel Guardia. Ajá, ajá. Y pues nos engañaron, nunca, nunca salió No. encuerada. Y entonces cuando... Al final nunca se ve encuerada. Nunca se ve encuerada, pero la frase es porque el Cumbias, que también era un chulo, un padrotón, Sí. que era la competencia de Pedro Navajas, le pone un 4 a Pedro Navajas, él se va a la cárcel, descubren su inocencia, sale de la cárcel y entonces va a buscar al Cumbias, que le baja el negocio a Maribel Guardia. Bueno, se vuelve ahí un relajo. Y cuando están en un billar, llega Pedro Navajas, así como lo describe la canción, con su gabardina y pues con la famosa navaja. Están en el billar, todos los que están jugando billar se van porque saben que va a haber navajazos. Y entonces, eh, muy en su papel, Andrés García saca la navaja y, y el texto casi puedo decir que es literal. A ver, a ver. Le dice, Cumbias, vengo a matarte. Así. Y entonces, el Cumbias, que es Sergio Goyri, saca su navaja También. también y le dice, ya lo estuvimos viendo. Y se agarran a navajazos, obviamente el Pedro Navajas Muere el cumbias. muere el Cumbias. Y a mí sí de plano lo que me hizo soltar una carcajada así de esas de humor negro es que ya después de que le da unos navajazos, queda con toda la navaja llena de sangre y limpia la navaja con el traje del Cumbias. Así, Ah, va, va, va. le da ahí el limpión. Uy. Y pues me duró no nada más de niño hasta adolescente, hasta entrado ya la preparatoria, incluso la segunda vez que estudié la prepa, venía de la escuela y me pasaba a la sala. Después dejaron de pasar las de romanos, pero vino el auge y vi muchas películas de Vicente Fernández, por ejemplo. Ya. Una vi muchas. El Arracadas, Juan Armenta, pero hay una que se llama El Coyote y la Bronca, Va, va, va. que a mí me agradó mucho. Un día que me volé una clase, porque en ese tiempo iba a San Juan Citlaltepec a la escuela, y dije, no voy a ir a la escuela, mejor me voy al cine. Y vi esa película que me agradó bastante. Hay otra película que me agradó mucho, que fui a ver con mi papá y mi hermano, y con Antonio Aguilar, que se llama La muerte de un gallero. Ok. La canción se conoce más con Vicente Fernández, pero la película la hizo Antonio Aguilar. Y en ese tiempo yo en secundaria me hacían burla, ¿no? Porque les decías que fui a ver la película. ¿Y qué fuiste a ver? ¿La muerte de un pollero? Ya, por, ya. por ese, Por el oficio. por el oficio. Y, y afortunadamente tuve, y tengo, creo todavía, gusto por ver muchas películas Género. de diferente género. Hoy en día, pues ya también por mi edad, a veces veo una que no me agrada y no encuentro otro lugar más cómodo para dormir que una sala, ¿no? Sí, Pero, sí. pero bueno, ese es mi gusto por el, Por el buen cine. por el, por el cine. Insisto, no sé si bueno o malo, pero
pero para cuando hay oportunidad no me niego a ver ¿Alguna alguna película? instancia. Eh, otra que sí me marcó mucho, esa sí la fui a ver a la Ciudad de México a inicios de los años 80, iniciando preparatoria, y fue una de Robert De Niro que se llama El Toro Salvaje. Ah, bien, sí, claro. El Toro Salvaje para mí fue una de las mejores películas que yo haya podido ver en mi Mero vida. box y todo ese, Sí, de ¿no? box, porque era de box. Me agradó mucho. Creo que la dirige Martin Scorsese. Me parece que sí. Pero es de las mejores películas que yo, en ese tiempo, de iniciado mi gusto por el cine, de las que mejor recuerdo. Y lo fui a ver al cine en la Ciudad de México. No sé si todavía existen. El Palacio Chino se llamaba el cine. An- Había un cinísimo grande que era el Palacio Chino y después hicieron varias salitas. Y ahí fui a ver El toro el salva. famoso toro salvaje. Bien, bien, bien. Pues ahí está, ahí estamos dándole. Pues experiencias del cine de antes, está muy chido. Muchas gracias, jefazo. Pues sí, siempre es bueno recordar y pues darnos cuenta del contexto en el cual se desarrollaba antes el cine y cómo ha cambiado, ¿no? De las comparaciones, de cómo tú ahora ves el cine, ya está más organizado, ya no hay tanto desmadre. Pero aún así, pues siguen habiendo esas cosas, están las palomitas, los dulces, las cosas que se meten ilegalmente. Todavía puedes comprar un boleto y meterte a otra sala y hacer Sí, esas travesuras que siempre quedan, pero pues también chingón. El cine siempre es un buen lugar para refugiarse y pues para escapar un poco de la vida y contextualizar, bueno, y sentirte parte del pinche, de la escena que estás viendo. No es necesario que sea verdad, verdad, pero está así es. bueno que esté chingón. Siempre lo he visto como una cuestión de la realidad separada del Ujú, contexto. claro. Eso de aplaudir, yo también lo vi en las posteriores que vi de Rocky, Ajá, que cuando anunciaban, por ejemplo, a Drago, ajá. todo mundo ahí en la sala le chifla al ruso. Y nada más presentan a Rocky y pártele su madre! Y yo digo, ¡ay Dios! Pero está interesante como también en otra situación platicamos el hecho de que algún día, y también de muy jovencito, mi papá nos llevaba a ver las luchas. Va, 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 sí, claro que sí. Bien, entonces, pues, este fue los comentarios del día de hoy. Ahí síganos escuchando. Vamos a estar dándonos otros rolitos por acá. Y pues, un saludo a todos. Y pues, muchas gracias. Buenas noches, días, tardes. Que la pasen excelente. Saludos y gracias. Hasta luego. Hasta Cuídense luego. mucho.